Hoy abordaremos la norma financiera 13, medición del valor razonable, grupo A1. El índice será de la siguiente manera: objetivo, alcance, medición, definición del valor razonable, el activo o pasivo, la transacción, participantes del mercado, el precio, aplicación a activos no financieros y aplicación a pasivos instrumentos. NIF 13. Estos son los siguientes integrantes. El objetivo de esta norma nos indica la definición del valor razonable, en la cual se centra en los activos y pasivos que son de objeto principal para la medición en la contabilidad. También establece en una sola norma un marco para la medición del valor razonable. También nos indica que determina la información a relevar sobre las mediciones del valor razonable. Y el valor razonable nos dice que es una medición basada en el mercado y no una medición específica de la entidad. Y también este estándar aplica a los instrumentos de patrimonio propio. El alcance de esta norma nos indica en el párrafo 5 cuando otra NIF requiera o permita tanto un activo o pasivo financiero como no financiero. Y esto es aplicable a mediciones a valor razonable, sobre también información a relevar sobre las mediciones del valor razonable. También es aplicable a mediciones tales como valor razonable menos costo de ventas, basadas en el valor razonable. También este estándar nos dice que no es aplicable en cuanto a requerimientos e información a revelar. Las transacciones basadas en ANIC 12, también en ANIC 16 y también en ANIC 2, inventarios, y en ANIC 36. También nos indica sobre la información a relevar requerida por esta NIF, no se requiere para los siguientes elementos: la NIC 19, que nos habla de los beneficios a los empleados, la NIC 26 y la NIC 36. Sobre la medición, la norma define al valor razonable como el precio que va a ser recibido por vender un producto o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha que se dé la medición. Siguiente. También menciona sobre el activo o pasivo, pues se dice que la medición del valor razonable es para un activo o un pasivo en concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad va a tener que tomar en cuenta pues las características del activo o del pasivo, de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Sobre las características, podemos mencionar, por ejemplo, uno, la condición y la localización del activo y las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o el uso del activo. Transacción. Una medición o valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en lo siguiente: en el mercado principal del activo o pasivo, que es el mercado con mayor volumen y nivel de actividad, y también el mercado más ventajoso, que pretende maximizar el importe que se recibe por vender un activo o minimizar el importe que se pagará por transferir un pasivo. Participantes del mercado. Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarán, suponiendo que los mismos actúan en su mejor interés, con los siguientes: que sean independientes de sí mismos, conocedores y que estén suficientemente informados acerca del activo o pasivo y de la transacción, y que sean capaces de participar en la transacción del activo y pasivo, y que estén dispuestos a participar en las transacciones del activo y pasivo.
En el factor de los supuestos, una entidad no necesitará identificar a participantes del mercado específicos, más bien la entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado con los siguientes elementos, que es el activo o pasivo, el mercado principal, que es el mercado más ventajoso para el activo o pasivo, o que los participantes del mercado con los que la entidad realizará una transacción en ese mercado. El precio es el valor razonable que se debe de pactar entre el comprador y el vendedor. La venta tiene que ser ordenada y transparente para poder fijar un precio. Es decir, las dos personas que están haciendo la transacción deben de estar de acuerdo con el precio que estén pactando. Existen 4 situaciones que debemos de considerar al momento de hacer la negociación. El primero es la venta. Y nos dice que la venta puede ser de un activo y debe ser debe ser por un activo y también puede ser relacionada con el traspaso de un pasivo o incluso ambos. Tal es el caso de comprar una empresa. Ahí se están comprando ambos, el activo y el pasivo. El precio debe de ser observable directamente o estimado por otras técnicas de evaluación, como por ejemplo el método de la comparación de muestras de mercado, el método de costo de reposición, el método de residual y el método de actualización de rentas. También la otra medición es el costo de transacciones. No se ajustarán los costos de las transacciones para la negociación del activo o pasivo. Es decir, el costo de la transacción no debe de formar parte del precio del activo o del pasivo. El otro es el costo de transporte. No se puede incluir el costo que simboliza el transportar la mercadería de un lugar hacia otro, porque eso no puede formar parte del precio. La aplicación a activos no financieros. Un ejemplo de esto, de un activo no financiero, es la compraventa de una propiedad, ya sea propiedad, planta y equipo, o cualquiera que se agrupa en estos. Eso es lo que se aplica para los gastos no financieros. Y debemos de considerar que tiene que tener capacidad de generar beneficios económicos. Tiene que considerarse el máximo y mejor uso. Para esto debemos de analizar que sea físicamente posible, es decir, que las características de localización y de negociación sea posible realizar la compraventa. Tiene que ser legalmente permisible, que cumpla con las leyes y normativas del país, y tiene que ser financieramente factible. Tiene que tener retorno de la inversión. Continuamos. Seguidamente nos enfocamos en la aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Se menciona que en una medición al valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante del mercado en la fecha que se hace la medición. Dice que para la transferencia de un pasivo de un instrumento de patrimonio propio de una entidad, esta supone que, primero, que un pasivo permanecerá en circulación y se requeriría al participante del mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. Y la norma también menciona que, menciona que el pasivo no se liquidaría con la contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de que se hace la medición. También, con respecto al instrumento de patrimonio propio de una entidad, de igual forma permanecería en circulación. Y el participante del mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y también con las responsabilidades
asociadas con este instrumento. Y también que el instrumento no se cancelaría o extinguiría de forma en la fecha de que también se hace la medición. También están los pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. Entonces mencionan que cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar a un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio desde la perspectiva, ¿verdad?, de un participante del mercado, del participante en este caso, que mantiene la partida idéntica como el activo en la fecha que se hace esa medición. Y contamos que para estos casos, una entidad medirá el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio de la forma siguiente. Está que utilizando el precio cotizado del mercado activo. También, si el precio no se encuentra disponible, utilizando otros datos que son observables, ¿verdad? Si los precios observables en la sección A o la sección B, o sea, los dos incisos anteriores no se encuentran disponibles, utilizando otras técnicas de valoración, tales como un enfoque de ingresos, por ejemplo, una técnica de valor presente, que tiene en cuenta flujos de efectivos futuros que un participante de mercado esperaría recibir del tenedor del pasivo o instrumento de patrimonio. Y también está lo que es un enfoque de mercado. Por ejemplo, los precios cotizados de pasivos, instrumentos de patrimonio, similares o mantenidos por otras partes como activos. ¿Sí? Nos vamos a lo que es el riesgo de cumplimiento. Dice que el valor razonable de un pasivo refleja los efectos del riesgo de cumplimiento. El riesgo de cumplimiento incluye, pero no se limita al riesgo de crédito propio de una entidad. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia, o al momento que se hace la transferencia del pasivo en este caso. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto del riesgo de crédito. ¿Cuál es la posición crediticia de la entidad en el momento? Y cualquiera de los otros factores que pueden influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o que también no se pueda satisfacer. Ese efecto se puede medir dependiendo del pasivo. Por ejemplo, si por ejemplo el pasivo es una obligación de entregar efectivo, un pasivo financiero, por ejemplo, una obligación de entregar bienes o servicios, o un pasivo no financiero. Las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas con el pasivo, si en dado caso las hubiera. Les agradecemos a todos. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.